New Business. La verdad. ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa especial denominado New Business, la verdad. Amigos oyentes y televidentes, vamos a presentarles a partir de hoy, martes, como también los días jueves, un programa cuyo panorama va a ser para que usted tenga una visión concreta y eficaz de lo que se está dando en la audiencia plenaria llamada New Business. Para ese entonces nos acompaña en la tarde de hoy Dustin Guerra, él es director del Panamá América, como también el abogado ex fiscal de drogas, como también ex fiscal cuarto, Pedro Citón. Con él vamos a conversar. Más adelante también le tendremos al abogado Valentín Jaén, tendremos también despachos por parte de nuestro reportero Adair Concepción y una serie de datos de lo que ha ocurrido en este desfile de testigos y peritos, con la idea de que usted tenga una visión y un panorama completo de lo que está pasando en esta audiencia plenaria. Dustin. Muchas gracias, Irene, a toda nuestra audiencia. Bienvenidos a este programa New Business, la verdad. También quiero darle la bienvenida a nuestros amigos en Panamá América, Crítica Día a Día y KW Continente, que están con nosotros conectados a esta hora de la tarde. Y vamos a entrar en materia, también la bienvenida al amigo Pedro Citón, colega, amigo de muchos años. Vamos a actualizar cómo está el caso a esta hora, antes de irse al receso. El caso hace algunos minutos la audiencia nuevamente reinició, pero vamos a ver qué decía hace algunos minutos. Esta mañana, correcto. Antes de irse al receso, el abogado Sidney Citón, que nos habla un poco sobre lo relacionado con los peritos que estuvieron participando durante la mañana de hoy. Primera, que el perito, el licenciado Guerrero, fue enfático y explicó que todos los recursos que puso Ricardo Martinelli de su parte para la compra de su participación en el tema de Envasa provinieron de cuentas personales y de cuentas a nombre de empresas que estaban debidamente depositados en bancos y que nunca hubo un reporte ni de oficial de cumplimiento, ni de la superintendencia, ni de la UAF, y mucho menos existió una investigación o un proceso por corrupción de servidor público, ni peculado como delito subyacente, es decir, como antecedente al blanqueo de capitales. Ha quedado claro por parte del perito Guerrero de que los fondos de Ricardo Martinelli provienen de entidades bancarias y no tienen ningún reparo y son de fuente lícita. Y que el informe que presentó el perito del fiscal en ningún momento señaló que había fondos ilícitos. Y lo segundo es la declaración del ex fiscal Mendoza en cuanto a que Kenia Porcel, procuradora de la Nación, y Rolando Rodríguez, de la provincia de Chiriquí, secretario general para ese entonces, fueron las personas que lo presionaron para que decretase indagatoria a Ricardo Martinelli y medidas cautelares. Esto ya se había repetido en el caso Pinchazo, pero es una reiteración de la manipulación y la aberración con la que se ha manejado el Ministerio Público en los últimos 9 años. Ha sido precisamente la constante de las presiones a los fiscales para que ejecuten órdenes de arresto contra personas a las cuales desean perseguir por razones personales, por razones políticas o de otra naturaleza. Lo importante de hoy, los fondos de Ricardo Martinelli son todos transparentes y no hay un solo reporte de ninguna institución de que esos fondos tenían algún nivel de reparo o de sospecha de nada, absolutamente. Por el contrario, venían de cuentas corrientes, de cuentas de ahorro, etc. Con eso, la defensa de Ricardo Martinelli ha avanzado muchísimo. Las declaraciones del abogado Sidney Citón en horas de la mañana, en el día de hoy estuvo el perito Eduardo Guerrero. Algo interesante durante toda la audiencia que ha quedado muy claro
es que los fondos que utilizó el expresidente Ricardo Martinelli para la compra de Pasa provenían de cuentas personales y cuentas privadas. Inclusive los peritos de la Fiscalía confirmaron que todo venía de dinero lícito. Y eso más adelante vamos a analizar por qué la importancia de eso en este caso, Irene. Sí, por supuesto, Dustin, porque casualmente yo creo que lo que ha dicho en la mañana de hoy el perito presentado durante la audiencia plenaria viene a corroborar lo que ya otros peritos han manifestado en esta audiencia en los días anteriores. Así que, pero para conocer un poco los detalles de lo que está ocurriendo en la Corte Suprema de Justicia, donde ya se inició la etapa de los alegatos, le corresponde precisamente al representante del Ministerio Público en estos instantes hacer su presentación. Vamos de inmediato con Adair Concepción. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, como ustedes han dado a conocer, ha iniciado esa fase de alegatos finales. Esto pues pone de una u otra forma a disposición de la Fiscalía y también de la Defensa presentar toda una serie de conclusiones o toda una serie de argumentos de cierre luego de la realización de esta audiencia de fondo. Antes de entrar en detalles de qué ha ocurrido durante el día de hoy, o más que todo hacerles un resumen, vamos de inmediato con imágenes de nuestro compañero Carlos Fitzgerald, la salida del expresidente Juan Carlos Varela de la Corte Suprema de Justicia. Eso ocurrió hace algunos minutos. El exgobernante llegó hasta la Corte Suprema acompañado de un sinnúmero de escoltas. Tenemos entendido, según se ha dado a conocer por algunos abogados, algunos conocedores del tema, que el exmandatario pues estaría acá en la Corte Suprema de Justicia producto de una serie de medidas de reportes que mantiene. Recordemos que es investigado también en el caso Odebrecht. Así que pues sí nos llamó muchísimo la atención su presencia en este punto, toda vez que uno de los testigos en la mañana de hoy dio a conocer supuestas presiones, en ese caso de la ex procuradora Kenia Porcel y de su ex secretario general Rolando Rodríguez contra la Fiscalía, un especial interés en los casos que guardaran relación con el expresidente Martinelli, incluso dejar entrever la posibilidad de medidas cautelares, cuando en su momento también estaba, por supuesto, mucho más fuerte lo concerniente al principio de especialidad cuando llega el exgobernante con fines de extradición a nuestro país. Nos llamó la atención este tema, la presencia del exmandatario Varela, investigado también dentro de la causa Odebrecht. Sin embargo, pues lo que se habla de manera extraoficial es que sería precisamente ese reporte periódico hoy martes 30. Y les decía, más temprano comparecieron ante ante la jueza Aníbal Guerrero, que es un contador. Fue presentado por el abogado Sidney Citón, que entre pues sus afirmaciones dio a conocer todo este estudio que hizo de las acciones en Editora Panamá América, y que dichas acciones, o manifiesta que las aportaciones que hizo el expresidente Ricardo Martinelli fueron de sus cuentas personales o de las cuentas de los negocios que por años ha tenido en nuestro país y que por tanto son lícitos. Manifiesta también que en su momento pues solicitó el libro de acciones a quien en su momento estaba a cargo, el señor Chanis, y que nada de esto le entregaron o no constaba. Pero lo que sí dio a conocer fue la licitud de los fondos aportados por el expresidente. Recordemos, es un hombre de negocios, comerciante en nuestro país. Luego compareció también el ex fiscal contra la delincuencia organizada, David Mendoza, más de 20 años de experiencia en el Ministerio Público, y dio a conocer estas situaciones de cómo instruyó ese expediente en su momento y de las solicitudes que presentó ante las autoridades correspondientes para pues evitar afectar la investigación, toda vez que confirmó que el exgobernante estaba bajo el principio de especialidad. No obstante, desconoce qué trámite se le dio a esa solicitud que hizo, y sí dijo que de parte de sus superiores, en ese caso la ex procuradora y el ex secretario general, había especial interés por el caso contra el exgobernante. Incluso le hablaron de posibles medidas cautelares, si era posible. También ya para la tarde, Luis de Gracia, que es un perito y en este caso presentado por Rodolfo Palma, defensor de algunas de las personas que están imputadas en este caso. De esa forma transcurrió hasta la tarde de hoy. Hace algunos minutos se ha declarado entonces el inicio de la fase de los alegatos finales. Corresponde entonces a la Fiscalía. Estamos a la expectativa de poder tener detalles también de la defensa, que recordemos había pedido la comparecencia del testigo protegido. Con el inicio de esta fase ya final, imposible entonces que hayan comparecido ante este tribunal para permitir preguntas
y repreguntas. Es lo que ocurre a esta hora. Vamos a estar, por supuesto, a la expectativa de todos esos alegatos y más detalles que podamos tener aquí en Next, Panamá América Crítica y, por supuesto, la emisora KW Continente. Sigan ustedes, adelante. Como no, gracias a Dair por ese despacho completo desde la Corte Suprema de Justicia y sobre todo en torno a esa comparecencia que va a crear una serie de suspicacias naturalmente del expresidente Juan Carlos Varela. Vamos entonces con más aquí en este programa especial New Business, La Verdad. Y precisamente, qué coincidencia, Dustin, la presencia del ex gobernante Varela con unas declaraciones que emitió casualmente en la audiencia esta de fondo el señor Franz Weber recientemente. Sí, declaraciones que dio durante la audiencia y que generaron mucha reacción en la opinión pública. Pero veamos cómo inició el caso New Business y lo que dice Franz Weber, que era el secretario de la Asamblea en ese momento. Veamos. Según el acta que está ahí, el diputado Arrocha había solicitado pues que se mandara a la Procuraduría de la Nación. Señor Weber, esta actuación que usted realizó es una actuación común en la Asamblea Nacional de Diputados. Bueno, comúnmente los diputados en el periodo de incidencia lo utilizan para hablar de todas cosas, de lo que se les ocurra. Regularmente ellos, cuando son situaciones que tienen que ver con entidades o ministerios o entidades públicas, pues piden que las notas se les manden a los funcionarios públicos. En este caso en específico, cuando a mí se me dio la instrucción de mandar esta nota, ya para finales del año, que eso no está ahí, a finales del mes de enero, en los últimos días del mes de enero, el diputado Rocha había hecho algo similar, había denunciado alguna situación de este caso de business. Entonces yo mandé la primera nota. Pero cuando el día 6 o 7 de febrero el diputado Arrocha retomó el tema, yo le fui y le pregunté a mi secretario general del partido, en aquella época era presidente de la Asamblea, el diputado Rubén de León Sánchez, que si era usual que eso, una denuncia, porque ya era una denuncia de este tipo, porque yo le decía que porque el diputado mismo no se presentaba a la Procuraduría de la Nación y hacía la respectiva denuncia, que ya está otra cosa, porque nosotros, era mi opinión personal, mandándola de parte de la Asamblea, pareciese que era la Asamblea que estaba poniendo la denuncia y no el diputado. Entonces él me dijo, en aquella época, mira, eso hay que mandarlo porque hay instrucciones de más arriba. Y yo le dije, pero más arriba, ¿de dónde? Sí, más arriba nosotros somos aquí, usted es el presidente y yo soy el secretario general, y estamos al quinto piso, hay un sexto piso, así que más arriba, o Dios, o el señor presidente de la República, en aquel momento, el señor Juan Carlos Varela. Él no me, eso es una cosa que yo supuse, él no me dijo eso, él me dijo, solamente son instrucciones de más arriba y hay que mandarla, así que mándela. Por eso, si usted lee el texto de la nota, yo fui muy cuidadoso en ese momento, en el texto de la nota yo puse que por instrucciones directas del presidente de la Asamblea, Rubén de León Sánchez, yo estaba mandando la nota porque a mí me parecía que eso no debía ser así, si era una denuncia que el mismo Arrocha fuera a la Procuraduría a poner la denuncia, pero que cuando manda capitán no manda marinero, simplemente yo obedece la orden y mandé la nota y la incidencia. Para darle un poco de contexto a la audiencia sobre estas declaraciones, cuando Panamá América comenzó a cuestionar el gobierno de Juan Carlos Varela en ese año, recuerdo perfectamente, porque yo soy el director de Panamá América, que comenzaron a salir publicaciones y se comenzó a ejercer una presión, una fuerte presión por las denuncias que estaba haciendo Panamá América. En el periodo de incidencias de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Iván Arrocha hace esta denuncia del caso New Business, donde dice que PASA se compraron con dineros
irregulares. Y esta explicación que da Franz Weber le da peso a esto. ¿Y por qué se habla a veces, y no se habla, en reiteradas ocasiones se dice que este caso es un caso político? La descripción que ha hecho Franz Weber es genial. En la asamblea, aquí vamos a preguntarle a Pedro, que conoce mucho de la asamblea, en la asamblea nunca se había pedido que se convirtiera una intervención en el periodo de incidencia en una denuncia formal, como si fuera la asamblea la que estuviera presentando. Y remiten esta carta entonces al Ministerio Público. Pedro Citón, ¿usted qué opina de estas declaraciones y el contexto a la salida del expresidente Juan Carlos Varela de la Corte? Bueno, realmente habrá que echar un poco más para atrás y recordar la gestión del abogado Saltarín, que era el redactor de todas y cada una de las denuncias que presentó la anterior administración en contra de los funcionarios del gobierno de Ricardo Martinelli. En el contexto que tú me comentas y que Frank Weber, en una forma muy vernacular, muy simpática, nos dice que arriba, fue un mensaje de arriba, que era o Dios o el presidente de la República, Juan Carlos Varela, es cierto. Y él tiene una característica, él se cuida de que la denuncia no sea interpretada como una cuestión de él. Eso es sorprendente. ¿Y por qué? Porque si no, él podría haber cometido un delito que es la falsa denuncia. Cuando tú denuncias hechos que no son ciertos y entonces tú eres responsable penalmente. Y eso fue, yo creo, que trató de tapar el diputado Arrocha de Coclé en el sentido de manifestar que vía la Asamblea Nacional dejaba la política para sentirse un tema institucional. La Asamblea Legislativa tenía facultades de perseguir, de fiscalizar, perdón, la gestión pública, y por tanto ellos querían darle ese arropaje de que estaban dando algo institucional, cuando detrás de todo esto, como lo revela Weber, es que habían instrucciones directas del Palacio de las Garzas para poner la denuncia, donde la otra subalterna de Juan Carlos Varela, que era la procuradora de ese entonces. Ahora, sí, licenciado Citón, al escuchar su planteamiento, nos lleva a una premisa sobre este tema que a mi juicio es bien delicado, porque ¿cómo es posible que el resto de los mortales de este país, cuando expresamos algo o denunciamos algo, tenemos la responsabilidad de enfrentar lo que denunciamos o lo que estamos informando? Sin embargo, cuando hablamos de la Asamblea, cuando hablamos de los diputados, ellos no son responsables de lo que manifiestan o expresan en el Pleno de la Asamblea. Entonces es necesario hacer una especie de reformas en este órgano del Estado. Bueno, Weber también lo comenta, no sé si pasó en el video, pero él también lo comenta en su declaración, en el sentido de que en ese momento los diputados pueden decir lo que sea, no tienen responsabilidad alguna, y que por eso él también pensaba que no era prudente que la Asamblea presentara esa denuncia como una cuestión propia de la Asamblea. Así que definitivamente tiene que hacerse una reforma constitucional. Eso es un artículo constitucional que está reproducido en el reglamento interno de la Asamblea, en donde hace la irresponsabilidad de lo que dice un diputado en el Pleno de la Asamblea Nacional, tanto en periodo de incidencia como en el debate de leyes. Y por eso se tiñe un poco de política este caso, y se ha conversado y se ha analizado durante todo este tiempo de que este caso pretende o busca de alguna forma impedir que el expresidente Ricardo Martinelli vuelva a correr a la presidencia de la República. Y este antecedente que registra Franz Weber deja mucho que decir también, porque él tenía que presentarse, Jorge Iván Arrocha, a presentar él a título personal la denuncia, y optaron por hacerlo a nivel institucional a través de la Secretaría de la Asamblea Nacional. Es que, como dice el abogado Citón, ahí detrás de esa denuncia realmente estuvo el jefe de la seguridad, el señor Rolando López Arias Picuiro, en donde ellos hacen toda una especie de investigación, que es la que le presentan al diputado Arrocha, y que posteriormente endosa el subcomisionado
mal llamado perito Eliseo Ábrego. Como ustedes ven, esto es una crónica de una denuncia anunciada en el sentido de que todo estaba orquestado políticamente desde el Consejo de Seguridad, que actúa a las órdenes del presidente de la República y que tenía como subalterna a la Procuradora de la Nación. Así que en ese entramado político, jurídico, en donde entra la política, sale la justicia por ahí mismo, es que entonces se judicializó la política y vemos entonces que tratan con este proceso de inhabilitar a Ricardo Martinelli. Eso significa entonces que mientras que usted señala que se haga esa reforma constitucional, significa que vamos a ver otros Jorge Iván Arrocha presentando este tipo de denuncias y no hay nada que lo impida dentro de los procesos que se hagan. Claro que sí, y para que usted también tenga una idea, Juan Carlos Varela fue preso de sus propios componendas políticas que luego le reventaron en su cara con el caso de Brecht. Precisamente ese es el mejor ejemplo que usted ha podido tener de la situación de Juan Carlos Varela, que por eso ahora está subiendo y bajando escalera del Palacio de Justicia, producto de la politización de la justicia, que lo único que consigue entonces es estas persecuciones políticas, que es un sinfín de nunca acabar. La teoría de la Fiscalía es que en la compra de Pasa hubo blanqueo de capitales y ese es el delito que se le está imputando a las personas que se encuentran en esta audiencia. Vamos a escuchar parte de lo que fue la audiencia donde Rodolfo Palma, uno de los abogados defensores del Grupo Corciones, precisamente hace cuestionamientos a Eliseo Ábrego, el perito estrella de la Fiscalía, sobre el tema de blanqueo de capitales. Como experto en delitos de blanqueo de capitales, con 24 años de experiencia, según ha manifestado usted, en la división de blanqueo de capitales de la Dirección de Investigación Judicial, le pregunto si en este tipo de delito es necesario acreditar el delito previo, predicado o precedente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí es necesario. Si es necesario en un delito de blanqueo de capitales acreditar un delito precedente. ¿Por qué esto es importante, jurista Pedro Citón? Bueno, mira, en primer lugar creo que el perito, que no es perito, yerra garrafalmente con el tema. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia lo ha dejado claro. Es un delito autónomo, no requiere un delito precedente. Lo que necesita es que haya incidencias o pruebas inequívocas de que hubo un delito precedente. Y eso es muy importante, porque en este proceso que se está llevando, los fiscales optaron por hacerlo como un delito autónomo. Pero ¿qué resulta? Que toda la trazabilidad de los dineros, de las cuentas, de los cheques, pasaron por los bancos y por sus comités de cumplimiento. Ninguno de ellos reportó ninguna anomalía, nada anómalo en relación. Tanto compradores como banqueros están, vendedores como banqueros están fuera de ese proceso penal en un manifiesto sesgo jurídico por parte de la Fiscalía, que realmente debió, si llevaba a unos, tenía que llevarlo a todos. Pero como nos hemos percatado, ese delito, todos los peritos que han pasado, inclusive el perito estrella del Ministerio Público, ha recalcado que los fondos de Ricardo Martinelli son lícitos. Hoy fue nuevamente ratificado eso. O sea, dicho de alguna manera, ellos tienen que probar que esos dineros son ilícitos. Y lo único que han logrado decirnos es que los dineros fueron producto de unos contratos. Como yo le decía a Irene antes de entrar, ahora no puedes recibir dinero de nadie que tenga un contrato en el Estado. Y ojo, cuidado que ni siquiera un salario. Si tú vas a pagar una deuda, te van a pagar una deuda y es un trabajador del Estado, cuidado que ni siquiera eso, porque te están diciendo que estás lavando dinero, sin entender
que los contratos con el Estado son negocios lícitos que se regulan por la ley y por contratos que se firman entre ambas partes. Ahora, si no es un perito, es un chespirito, entonces, porque, señor, o sea, ¿cómo una persona me va a decir a mí que no verificó los libros de contabilidad, no vio los estados financieros, las declaraciones de renta o los pactos sociales y va a hacer un informe de peritaje para inculpar a alguien sobre un supuesto delito de lavado de capitales sin tomar quizás hasta los mismos protocolos que indican eso? Mire, usted ha pegado a la diana y definitivamente da mucha pena, da mucha tristeza que políticos como Rómulo Ruz o ayer o hoy que estaba escuchando a José Isabel Blandón, a los cuales yo llamo ponis políticos, se hacían fiestas y celebraban este proceso y daban condenas previas a la sentencia de la juez Valoisa, que no daban discusión alguna. Porque eso les puede después a ellos regresar como boomerang. Porque nadie sabe que donde abres una caja de Pandora, como dijo el doctor Carlos Barzallo, luego no la puedes cerrar. Porque como he dicho, como contratar con el Estado es un negocio lícito. Ningún comité de los bancos dijo nada sobre las transferencias y sobre los cheques pagados. El vendedor se sintió satisfecho y depositó sus cheques. Se pagaron préstamos, deudas que se tenían de la editora Panamá América y ningún banco reventó. Nadie se alteró por eso. Sin embargo, como hemos visto, los Mortadelos y Filemón, los fiscales del Ministerio Público, insisten a partir de hoy en sus alegatos a decir que hay un delito de blanqueo autónomo, que van a tener que probarlo porque realmente no entiendo cómo la juez va a poder razonar que con un negocio lícito de contrataciones plus negocio lícito de los fondos de Ricardo Martinelli aceptados por el perito del Estado, aceptados por el peritaje privado, auditados por personas contratadas por Ricardo Martinelli, por los propios comités de los bancos, no se puede entender cómo estamos llegando a un delito de blanqueo autónomo. Y estamos hablando de dos bancos reconocidos, el Banco General y Global Bank. Entre los bancos, uno emite el cheque para pagar la compra y el otro la recibe a satisfacción, con altos ejecutivos del Banco General, en este caso, que recibe el dinero, cancelan la deuda porque las acciones las tenían comprometidas con deuda, y cancelan la deuda y le liberan las acciones para poder completar la transacción. Entonces, es muy curioso lo que ocurre en los alegatos y en las argumentaciones de los fiscales, donde dicen de que hubo un blanqueo de capitales. Entonces, quiere decir que los bancos que estaban involucrados en la transacción no cumplieron con los requerimientos de la Superintendencia de Bancos y las leyes nacionales. Pero mire, lo que también quiero poner en perspectiva con referencia a los empresarios que compraron la editora Panamá América y los posteriores socios, es que la mayoría de los panameños para llegar a fin de mes llegamos rasgándola, ¿verdad? Y tenemos en nuestra cuenta de banco 10, 100, 20 dólares. Pero este era un personaje que según la declaración del propio gerente, de uno de los gerentes, vicepresidente del Global Bank, dice que cuando le preguntaron por su ficha técnica de sus ingresos, la persona llega, presenta, y que con solo su patrimonio era suficiente para comprar el Panamá América. O sea, estamos hablando de empresarios que todos los días están haciendo negocios, todos los días están haciendo transacciones en un mundo que se mueve como la zona libre de Colón, en la construcción, en otros negocios de bienes muebles, etcétera, etcétera. Entonces, para lo que el fiscal, que en su vida ha vendido una sociedad anónima, y que no entiende de esto del derecho societario, como muy bien respaldó ayer u hoy el Colegio Nacional de Abogados, el término del director nominal, que trataban de hacer ver que eso era algo criminal fuera de la ley. Fue todo lo contrario. Entonces, lo que da a entender para una persona que es experta en derecho es que los fiscales o torcieron la ley o son unos ignorantes supinos de la misma.
brevemente, licenciado Citón, entonces, ¿qué camino le queda a la jueza Valoisa Martínez, tomando en consideración lo que usted ha planteado? Porque realmente, si hay un fallo de culpabilidad, esto no va a crear un precedente para transacciones de carácter comercial y privado que se han dado en este caso. Total, va a ser un fallo nefasto para el tema del derecho societario panameño, para la misma banca y para las mismas actividades comerciales. Puede darse el hecho de que este fallo lo que haga es peligrar la reactivación económica que requiere nuestro país, la promoción de empleos, porque imagínense qué compañía, qué empresa va a querer contratar con el Estado si cuando tiene una espada de Damocles con ese fallo, que le dicen que usted no puede utilizar los dineros que usted ha recibido como usted quiere, sino que esos dineros tienen que ser utilizados de conformidad a ciertos parámetros totalmente alejados de la actividad comercial. Entonces, muy peligroso, totalmente peligroso, y creo que el Colegio de Abogados, en una nota en el día de ayer o hoy, ya se refirió sobre ese tema y sobre el respeto de nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, cómo no, yo creo que ha llegado una pausa. Amigos televidentes, en breve entonces regresamos con más aquí en New Business, La Verdad. New Business. La verdad. New Business. La verdad. New Business. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en New Business, La Verdad, a través de Next TV, Panamá América, Crítica Día a Día, KW Continente y todas nuestras redes asociadas. Vamos a seguir analizando el caso y parte de la audiencia. En este caso hay dos testigos protegidos, que son los testigos estrellas de la Fiscalía. Ambos testigos han servido para elaborar la teoría de la Fiscalía. Ninguno de los dos testigos se ha presentado a esta audiencia. La abogada Gladys Quintero habló de este tema durante el transcurso de la audiencia. Veamos qué dijo. Hay una excepción fiscal. Las declaraciones dadas en el sumario conservarán su fuerza probatoria en el plenario, sin necesidad de ratificación, salvo que alguna de las partes pida esta con el objeto de repreguntar al testigo. Ese párrafo el fiscal no se lo leyó, que yo sé que usted lo conoce, pero lo conozco, licenciada Gladys, y ya me pronuncié en cuanto a los testigos que han sido debidamente citados. Pero es que el tribunal ha cumplido con el diligenciamiento de las citaciones y dije que si hay algún testigo que fue citado y que no ha comparecido y que su incomparecencia es injustificada, eso será considerado por el tribunal en la sentencia correspondiente. Pero es que usted no se ha pronunciado a los testigos protegidos, usted no ha dicho absolutamente nada. Son testigos y están incluidos dentro de... Usted no está aquí para discutir conmigo ni yo con usted. No, yo no quiero discutir con usted, juez, porque ese no es mi interés, nunca ha sido así. He sido siempre una abogada respetuosa, pero yo pienso que aquí la temática de la discusión no va dirigida a mi persona. Yo estoy solamente transmitiendo una opinión que yo requiero a los testigos protegidos. El fiscal no se pronunció al respecto. No dijo por qué los testigos protegidos no están. Que lo manifieste. Si están enfermos, incapacitados, que lo diga. Pero que lo diga para que la opinión y mis representados sepan por qué sus testigos de descargo no están aquí. Es lo único, señor juez. No pretendo entrar en discusión con el tribunal. Los testigos protegidos, dos testigos de la Fiscalía que hacen las argumentaciones más importantes en este caso, pero que no se presentan a la audiencia a recibir la pregunta por parte de los defensores. O sea, los testigos acusan, hacen señalamientos sobre la base de esas declaraciones y la información que ellos dan. Se dictan imputaciones, se dictan cargos, se dictan medidas cautelares. Pero esos testigos no aparecen en la audiencia y no hay forma de cuestionar lo que ellos dijeron, Irene. Sí, y lo más grave de esto, Dustin, es que, como tú lo dijiste, la Fiscalía o el representante del Ministerio Público sustenta
su mayor argumento precisamente en esas declaraciones de esos testigos protegidos. Y yo creo que así lo da a entender también el ex fiscal Rosendo Miranda. Veamos. Pido disculpas por mi insistencia, pero esa respuesta tan laxa de la Fiscalía, de unos testigos de cargos, de ellos, sobre lo cual sustentan su teoría del caso, y lo han tratado como si se tratara de cualquier otro testigo común y silvestre, y perdonen la expresión. Eso es un irrespeto para nosotros como abogados defensores, para los clientes nuestros que están padeciendo medidas cautelares producto de las declaraciones de esos testigos protegidos, y para la ciudadanía en general, su señoría, porque no puede ser que la base de la teoría del caso del Ministerio Público sobre esos testigos protegidos no le haya prestado la atención adecuada y presentárselos a usted bajo el principio de mediación para que usted y la ciudadanía los escuchara, reiterar y probar su veracidad de los hechos que han manifestado en esos acuerdos. Señor juez, no se trata de cualquiera testigo, señor juez, no se trata de cualquiera. Eso hay que entenderlo. En cualquier país del mundo donde hay testigos protegidos, el principio es el contradictorio. Y ningún tribunal le permite a un fiscal que no lleve a sus testigos, porque esos son sus testigos. Y eso que van y los citen y no está ahí ya conforme. Señora juez, aquí está la dignidad, la honra, la vida en juego de muchos panameños aquí en esta sala, y nos merecemos ese respeto, y eso es lo que nosotros le pedimos al tribunal, que haga aplicar la ley en ese sentido. Hoy en la mañana se le preguntaba al fiscal Emeldo Márquez sobre los testigos protegidos y si iban a asistir. Ellos simplemente han dicho durante todo este tiempo de que se les giró la citación, pero que no lo han podido localizar. Licenciado Pedro Citón, ¿usted qué opina de esto? No, yo definitivamente me sumo a la cantidad de abogados que de casi forma unánime hemos reclamado el contradictorio como una manera de respetar el debido proceso. Creo que lo que dijeron los dos abogados, más el abogado Citón en el día de hoy, en donde reclamaba a la juez precisamente eso, la presencia de los testigos protegidos, y porque eso es una violación a reiterados fallos del sistema interamericano, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya lo ha dicho. El testigo protegido no es un testigo fantasma, no es un testigo anónimo, no es un testigo escurridizo. Él tiene que presentarse en el tribunal, claro que con las garantías que conlleva ser testigo protegido, pero él debe ser contrainterrogado por la defensa, porque como muy bien apunta el abogado Rosendo Miranda, eso es bienes, vida y honra de las personas que han sufrido, producto de ese testimonio, una serie de medidas. Y déjeme decirle, estoy completamente seguro que esos fiscales lo que tienen es un culillo gigante, como dirían en mi pueblo, porque ya se les cayó el perito, con su peritaje se cayó, fue un desastre, y no quieren tomarse el mismo riesgo con estos testigos protegidos, que sería ya la deblaque total y la necesidad de que la juez tenga que fallar a favor de los imputados, de los indicados, porque definitivamente este par de fiscales que yo llamo Mortadelo y Filemón realmente son un chiste de fiscales. No quieren jugar vivo y quieren jugar con el árbitro a su favor, y eso no se acepta en un procedimiento penal que, a pesar de ser un procedimiento con un sistema inquisitivo perverso y pervertido, se tienen que respetar esas reglas de tramitología. Ahora, si tomamos en cuenta también, licenciado Citón, que cuando se habla de testigos protegidos, entre comillas, se supone que esos son fichas claves en cualquier audiencia, no solamente en New Business. Yo recuerdo el caso reciente de los pinchazos, cuando se sentó allí al testigo protegido que estaba en Estados Unidos, en la embajada de Panamá en los Estados Unidos, y se sentó allí, prácticamente, yo creo, a mi juicio, fue la clave prácticamente
del desenlace que se esperaba en esa audiencia. Y en esta ocasión, esos dos supuestos testigos también deberían comparecer, porque si usted tiene un cliente y lo están acusando de lavado de capitales y usted no tiene ni siquiera la oportunidad de contrariar o de, vamos a decir, repreguntarle a ese testigo protegido, ¿cómo usted lo va a defender? Excelente apunte, el símil que has traído del testigo protegido, que lo trajeron de Washington para hacer el ridículo en el caso Pinchazos, y que fue producto entonces que en dos procesos diferentes el expresidente Ricardo Martinelli pudiera salir como inocente de ambos casos. Y esto es importante porque se repite ahora en esta situación. Los testigos protegidos ya no van a estar en esta audiencia, porque acaba de empezar hace como una hora los alegatos por parte de la Fiscalía. Por tanto, se ha perdido la oportunidad histórica para el pueblo panameño y al órgano judicial tan desacreditado. La última encuesta de Sid Galot decía que el 75% de los panameños desconfiaban de la administración de justicia. Y esto, a su vez, se ve reflejado en esta decisión laxa de la jueza, permisiva que la jueza ha hecho, porque la jueza se ha encargado de estar en contra de los abogados defensores y a favor del Ministerio Público. Pero aún así ha quedado claro que la no presencia de los testigos protegidos lo único que representa es el gran culillo que tienen Mortadelo y Filemón de hacer nuevamente el ridículo, como ya lo hicieron con el perito Eliseo Ábrego. Mire un dato curioso dentro del tema de los testigos protegidos. Estos testigos firman unos acuerdos de colaboración que le permite ser testigo protegido. Los acuerdos de colaboración son negociados por William Moore, hermano de la fiscal Zuleika Moore. Estos acuerdos son validados por la jueza Valoisa Martínez. ¿Qué usted opina de esto, licenciado Citón? Mire, cuando la jueza hábilmente hace una validación de esos acuerdos sin presencia de la defensa, el Ministerio Público no considera que ellos, para que esto tenga valor, tenga que ser ratificado, como sí sucedió en el tema de Odebrecht, ratificados para que tengan validez estos acuerdos. Por lo tanto, nuevamente es un juega vivo por parte de Mortadelo y Filemón, los fiscales del Ministerio Público, y de la jueza, que es permisiva y laxa. Mire, yo no tengo la más remota duda de que esta juez lo que pretende es que con su actuar la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, le dé un ascenso a magistrada, porque es la única excusa que yo veo para que sea tan tropezada contra el derecho, para que normas de procedimiento sean tan feamente violentadas y que la sana crítica que debió imperar en este proceso, ella no lo aplique en cada una de sus decisiones. Hay un punto también relevante en este caso en particular y que me llama la atención, licenciado Citón, y es sobre el hecho del silencio casi sepulcral que están guardando diversos sectores de la sociedad panameña. Porque aquí en verdad no solamente está en juego el futuro político, vamos a decir, del señor Ricardo Martinelli. Aquí está en juego muchas cosas. Está en juego el Estado de Derecho en la República de Panamá. Se está sentando un precedente peligroso. Así es, está en juego la democracia de este país, está en juego el sistema judicial panameño. Entonces, crear un precedente de esta naturaleza realmente deja mucho que decir de nuestros administradores de justicia. Mire, sin lugar a duda, y le voy a decir más, creo que hoy el Panamá América hablaba de una trama mafiosa. Me parece que se quedó corto, porque esto era más, no era solo una cosa nostra, sino algo de Pablo Escobar Gaviria, porque el hermano de una fiscal superior, usando tráfico de influencia, influye manifiestamente en los testigos protegidos, les cobra protección a una serie de personas, $4 millones, y aún así los libera para poder ser contrainterrogados por la defensa. Todo eso deviene una
es una administración de justicia fétida, hedionda, algo bien hediondo huele, no en Dinamarca, sino en el Palacio Gil Ponce. Definitivamente en nada ayuda a nuestra democracia, que de por sí ya anda dando tumbos. Pero, como le decía hace un rato, lo triste de este caso es que los políticos estén adelantando fallos judiciales por parte de la señora jueza y aplaudiéndole cada una de sus actuaciones arbitrarias. No se percatan de que esto puede venirles como boomerang y puede venirles luego a perjudicarlos a ellos. Pero una vez más, lo que a mí más me preocupa de estos fallos judiciales, que implica a empresarios, implica actividades comerciales, implica contrataciones con el Estado, es el tema de la reactivación económica, que es el número 1 según todas las encuestas, la creación de empleos que requiere tanto este país, se va a aguantar nuevamente, porque procesos como estos mandan un pésimo mensaje, no solo a los activadores económicos, sino a la confianza que tiene que tener la población. Antes de empezar la audiencia, había una conciencia de qué podría ser esa audiencia, cómo podría desarrollarse la audiencia. Incluso algunos ya habían condenado al expresidente Martinelli sin siquiera haber arrancado la audiencia. Ahora bien, yo creo que el Ministerio Público y el mismo órgano judicial no han tomado en consideración lo que puede ocurrir a futuro. Toda la audiencia, la intervención de los defensores, las intervenciones de los peritos, de los testigos, la explicación de los abogados, la participación de los fiscales, está grabada y queda consignada en YouTube. O sea, las audiencias han sido transmitidas. Entonces, si aquí hay un fallo polémico, dudoso o sospechoso, la jurisprudencia que se está sentando aquí va a ser peligrosa para el Estado de Derecho. Yo no espero mucho, para ser honesto, nada de lo que ha sucedido en este tribunal. Yo he conversado con abogados como Rosendo Miranda, con mi hermano Signi Citón y con otros abogados de la defensa. Y desde antes yo no pensaba, o sea, lo que está sucediendo para mí es realmente lo que yo estaba esperando que sucediera. Una violación constante del procedimiento penal, una parcialización de la jueza a favor del Ministerio Público y en contra de los abogados defensores y toda una serie de situaciones. Yo creo confiar un poco más en el Tribunal Superior de Liquidaciones, donde 3 magistrados conocerán de esa apelación, probablemente. Yo no dudo de ello. Yo creo que son magistrados serios que no van a aguantar, que van a soportar cualquier presión que les venga de más arriba, y no quiero decir de Dios. Bien, amigos televidentes, sí, vamos a continuar con este programa especial New Business, La Verdad, pero vamos a otra pausa. Regresamos en breve. No se vaya. New Business. Next TV, Panamá América, día a día, crítica, IKW Continente. Saludo para todas las personas que a esta hora están pendientes de este programa. Pero vamos a conocer qué opina la gente en la calle del caso de New Business y de lo que está ocurriendo, las intenciones de impedir que el expresidente Ricardo Martinelli corra nuevamente a la presidencia de la República. Veamos. Bueno, el juicio de Martinelli, él, no sé si le están haciendo maldad o le quieren joder de todos modos para que el hombre no sea presidente de la República. ¿Entiendes? Entonces, si él llega a salir sobreseído del juicio, posiblemente la pelea queda entre Martinelli y Martín Torrijos. ¿Cómo ve el juicio del señor Martinelli? Bueno, verdaderamente un juicio injusto, porque el hombre ha hecho mucho por este país, porque otros mandatarios han dejado el país en quiebra, en el hoyo, y él con sus errores y defectos lo ha sacado. Eso es algo injusto, pero Dios tiene la última palabra, que él va para la calle y va a ser el próximo presidente de Panamá. ¿El juicio al señor Martinelli? A Martinelli no lo he visto a Martinelli en el juicio. ¿Cómo cree que va a salir el señor en este juicio? Yo digo que sale bien Ricardo Martinelli. Lo veo que es como un juicio arreglado. Ahí las puras pantominas para que la gente vea que hay juicio, pero la justicia panameña no sirve. La justicia panameña ahora mismo está corrupta, está llena de pus. Afortunado.
¿Desafortunada de qué? De ella la presidencia, los panameños están votando por eso. Y como ven que ya va a la presidencia, quieren hacerle jaraquiri. Veo una unidad de análisis financiero con un perito que deja ciertas dudas de cómo se hacen las cosas en la unidad de análisis financiero y que la unidad de análisis financiero debe revisarse, porque si el perito, que es el mayor representante de esta unidad para combatir el lavado de dinero, evasión de impuestos, evasión de capitales, desgraciadamente deja muchas dudas y muchos planteamientos de cómo se hacen las cosas en esa unidad. Bien, amigos televidentes, ese es el sentir del pueblo panameño. Y esto, Dustin, nos muestra que no hay ninguna duda de que el panameño está casi consciente de que esto, más que un juicio o una audiencia de carácter, digamos, de un proceso de carácter legal, se trata de un proceso político. Y las manifestaciones del pueblo panameño así lo están demostrando. Entonces, quizás algunos han comentado, bueno, licenciado Citón, en Nicaragua recordamos que durante las elecciones con el señor Daniel Ortega eliminó prácticamente a todos los aspirantes presidenciales. Los metió presos. Sí. Y tuvieron que salir exiliados. No tuvo contendientes porque, como dice Dustin, los metió presos. Y acá en Panamá quizás no es la manera como lo está haciendo o como lo hizo el presidente Daniel Ortega, pero lo está haciendo de una forma utilizando precisamente el sistema judicial. Bueno, mire, lo que está sucediendo en Panamá, que quieren inhabilitar a Ricardo Martinelli, es exactamente lo mismo que está sucediendo en Guatemala, donde el Tribunal Constitucional acaba de inhabilitar a 3 candidatos y adicional a ello ha hecho que el candidato que lideraba las encuestas también sea inhabilitado. Como usted ve, esto es lo que se conoce como la judicialización de la política, donde se impide que el soberano, o sea, el pueblo, pueda votar por sus candidatos, producto de que la justicia se mete dentro de la política. Muy interesante esto que ocurre, ¿no? Y el pueblo panameño no es tonto. La opinión pública está muy pendiente de lo que está ocurriendo en este caso. Y por eso yo insisto mucho en el tema de las redes sociales y la posibilidad de que las personas puedan ver la audiencia. Yo sé que hay personas que están sentadas viendo la audiencia todo el día y no le echan cuento, pero sí. No, definitivamente, mire, usted esas encuestas, esas entrevistas que se le hizo a esos panameños fue en la zona de la Central, por ejemplo. Pero si usted va a San Miguelito, va a Chiriquí, va a Los Santos, va a Coclé, va a Veraguas, va a las comarcas, la respuesta a una. Y las encuestas así lo dicen, el 40, 45, si no el 50% de la población sabe que este proceso es político y tratan de inhabilitar al hombre que les va a poner, como ellos mismos dicen, el pueblo, chenchen en el bolsillo. Permítame decirle una experiencia que tuve hoy en la mañana. Yo venía de mi casa, tomé un autobús y venía llegando aquí en la mañana a Next TV y un periodista, colega suyo, me llama para una entrevista y estaba yo en el teléfono hablando y en ese momento yo dije, sí, porque el juicio político de Martinelli para inhabilitarlo y la gente atrás mío, 2 o 3 personas dijeron, quieren joder al loco, quieren joder al loco. Y a mí me dio tanta pena porque estaba en una entrevista al aire, me tuve que bajar en la siguiente parada y tuve que mulear, como dicen aquí. Pero me llamó mucho la satisfacción que el pueblo que estaba enredado, yendo a su trabajo, yendo a su escuela, etcétera, yo hablando alto, porque tengo la voz alta, los panameños así, espontáneamente, o sea, reaccionaron inmediatamente. Entonces eso es una situación que realmente da miedo a los demás políticos. Como le decía yo, a mí me dio tristeza escuchar una entrevista a José Isabel Blandón, el presidente y único candidato presidencial por el Partido Panameñista, hablar del proceso penal contra Martinelli y celebrar que hubiese un fallo condenatorio porque había racantantán de pruebas, decía él, cuando realmente los que hemos estado siguiendo este proceso, lo que hemos estado
analizando cada una de las pruebas presentadas, las pruebas reinas presentadas, nos damos cuenta que ese expediente, como dijo el doctor Barzallo en una entrevista en Omega Estéreo a Anito Anaves, no da pie para una condena. Y es así. A su juicio, esa judicialización de la política puede ser un factor determinante en eso que está demostrando posiblemente el Ministerio Público, de una debilidad en su teoría de acusación, porque las críticas y los cuestionamientos que se están haciendo al Ministerio Público no es de ahora, es desde hace ya buen tiempo, del fracaso que están teniendo los representantes del Ministerio Público en los diferentes casos. ¿A qué cree usted que obedece esto? Bueno, ¿a una situación de una generación de abogados que viene con mala preparación, una facultad de derecho de las universidades de este país con planes quizás ya obsoletos, o qué es lo que está pasando en Panamá? Mire, así como hay peritos del gobierno, de la DIJ, que no son peritos, sino chespiritos, también encontramos con lo que yo he llamado los mortadelos y filemones del Ministerio Público. Porque, como usted muy bien apunta en esa dirección, hay una impreparación jurídica por parte de estos representantes del Ministerio Público, iniciando por el procurador Caraballo. El procurador Caraballo es un interino dentro del cargo. Él no ha sido ratificado como titular por la Asamblea Nacional, porque no tiene la confianza política de los diputados. Pero, mire, desde los personeros hasta los fiscales superiores, como lo que usted ve, es lamentable que reciben presiones a diario. Hoy, el ex fiscal que fue llamado al estrado, lo decía: a mí me presionó la procuradora, me presionó el secretario general y me presionó el jefe de seguridad del Estado, Rolando López, alias Picuiro. Ese es el ambiente de terror, el ambiente de subyugación que tienen los fiscales, los personeros en Panamá. No responden a lo que dice el proceso, sino que responden a lo que dicen sus superiores jerárquicos. Y lo peor de todo es que cuando hay un juez valiente, un juez que les dice: oye, esto no merece una detención, oye, tú hiciste una mala gestión en este cuadernillo, lo que hacen entonces es llevar el expediente a los medios de comunicación social para que haya un linchamiento mediático contra ese juez para que lo apoye. Ese es el caso, por ejemplo, de Valoísa Martínez. Valoísa Martínez aplaudido todos los días por el Diario de la Prensa, por Movín y por todos esos grupos políticos que tratan de hacer un asesinato de carácter a la figura de Ricardo Martinelli. Y el asesinato de carácter, para que lo tengamos claro, es tratar de dañar la imagen de él como candidato político. En esta audiencia hay muchas irregularidades que llaman la atención. Por ejemplo, en el tema de los acuerdos, Panamá América publicó hace algunos meses cómo funcionaba el tema de los acuerdos. Y tenemos una gráfica, que Noemí, si nos las muestra la gráfica, nos presenta precisamente cómo se negociaban estos acuerdos de colaboración. Y estos acuerdos de colaboración todos fueron negociados, la mayoría de los acuerdos fueron negociados por William Moore, el hermano de la fiscal Zuleika Moore. Incluso en esta audiencia, a uno de los que firmó un acuerdo le preguntaron sobre William Moore y decía que ese no era su representante, su apoderado legal. Pero en el acuerdo de esa persona aparecía el nombre de William Moore como su representante. O sea, que él negoció el acuerdo, pero el cliente no sabía que ese era su abogado. Así mismo es. Entonces, esto llama mucho la atención y esto es sumamente peligroso para la estabilidad y la justicia del país. Claro, porque esto prácticamente es como especie de, y es producto de un sistema presidencialista. Porque si vemos a través de los años, postdemocracia, vemos prácticamente que aquí quien tiene o ejerce la presión, quienes ejercen realmente el poder, viene desde el órgano ejecutivo. Aquí no hay un expresidente que pueda decir que no tenía o que no manipuló los tres órganos del Estado. Y entramos nuevamente en ese tema sobre la separación de los poderes del Estado, que únicamente queda como en letra constitucional. Mire, lo dijo el secretario general Weber
de la forma folclórica, vernacular, como él se expresa. Definitivamente lo que él dijo es cierto. No hay una separación, ni hay armónica colaboración. Hay imposición por parte del órgano ejecutivo al órgano legislativo y del órgano ejecutivo a la Administración de Justicia, incluyendo al Ministerio Público. Sin lugar a duda, esa es una carencia democrática que tenemos. Desde los tiempos del presidente Endara no lo pudimos solventar. Tuvimos por 10 años al procurador Osa, que fue un desastre, y así hemos ido de tumbo en tumbo y de tambo en tambo. Pero requerimos entonces hacer una reforma constitucional, como tú planteas, no solo para el órgano legislativo, sino para la Administración de Justicia. Bueno, Dustin, llegamos al final de esta edición, primera edición de New Business, La Verdad, a las 3 de la tarde. Estaremos el próximo jueves también. A la misma hora. A la misma hora. Agradecemos a Pedro Citón y también a toda la audiencia que estuvo con nosotros compartiendo este interesante programa. Y recuerdo seguirnos en todas nuestras redes sociales, Panamá América, Crítica Día a Día, KW Continente y por supuesto Next TV. Sí, muchas gracias. Hasta la próxima. New Business. La verdad. New Business.